Hola, doctor, presente, por si acaso, mil disculpas. No lo escucho, doctor, por si acaso, parece que su micrófono no está conectado. Hola, yo tampoco escucho nada, doctor. En caso de que esté tomando la lista, estoy conectado desde las 4:30, pero no escucho nada. Hola, hola, hola. ¿No? ¿Ya? ¿Ahora sí? Ya. Sí, ahora sí se escucha, doctor. Ahora Bueno, sí se escucha. Ok. A ver, le damos un aplauso a César. A ver, vamos, eso, muy bien. Bravo. Sí, gracias. Listo, Ariana. ¿Qué pasó, Ariana? Yo esperaba verte acá, Ariana. ¿Qué pasó? Bueno, se nos fue, se nos fue. Ajá. Arturo, estás como presentador. Si tienes las diapositivas, puedes subirlas. Jonathan Granja, ¿tampoco tienes las diapositivas? Arturo, a ver, ya está Valeria. Buenas tardes, Valeria. Por favor, sube las diapositivas. Buenas tardes, doctor. Disculpe la demora, ya se está subiendo. Ok, listo. Bien, hasta que suban las diapositivas, vamos ya entrando en la parte, en esa partecita que ya más específica, ¿no? De los temas que vamos a ir viendo y que va a ser motivo de la capacitación
a las familias en la comunidad, ¿no? Los principales trastornos agrupados, por supuesto, probablemente, como les decía, no vayamos a ver a algún paciente directamente con una psicosis, ¿verdad? Probablemente no. Probablemente muchas personas una depresión la vivan como una tristeza solamente, como que no tienen categorizado aún qué es un trastorno, qué es una enfermedad, salvo que hayan ido a algún tratamiento. Pero en todo caso, la formación del médico demanda en estos momentos que, independientemente de la especialidad, le dejen esta parte que es muy importante, esta parte de la estructura del individuo, del ser humano, que es su estructura mental también, ¿no? En estos momentos, más que en ningún otro momento, más que en ningún otro tiempo, se ha evidenciado la importancia y la necesidad de que manejemos los conceptos de salud mental. Que nos salgamos, como les decía en clases, que nos salgamos del modelo ser humano no solamente es estructura ósea, muscular y fisiológica, sino que el ser humano tiene esas otras esferas que ustedes están conociendo, que ya las sabían, pero que no la habíamos incorporado al aprendizaje y a la formación del médico. Como les decía, ahora más que nunca se hace demandante la necesidad de que todos estemos comprometidos en esto. Como les decía hace un momento, bueno, estamos bien, concepto de salud mental, estar bien, bienestar, pero realmente ese estado, que es un estado dinámico, realmente en algún momento que hayamos visto afectada nuestra salud mental, hemos buscado ayuda, ha habido necesidad de eso, hemos orientado a alguien a buscar ayuda, hemos evaluado realmente lo que significa la estructura mental, la salud mental, realmente no. Hemos pasado por alto esta parte que es fundamental. Por eso, pues, en el mundo, ¿cuánta gente se suicida? ¿Recuerdan el número? Vamos, el grupo que presentó la epidemiología de los trastornos mentales algo habló de eso. ¿Recuerdan? Vamos a ver. Apurada buscando, ¿no? Si tenías copiado. Vamos, ¿alguien lo recuerda? ¿Sí se acuerdan de cuántos millones de personas con trastorno mental hay en el mundo aproximadamente? ¿Quién lo dijo? Ok, sí, efectivamente, 450 millones aproximadamente, ¿verdad? ¿Cuántos se suicidan? Bueno, recién tuvimos a alguien que se suicidó, ¿verdad? Y fue impresionante, ¿o no se impresionaron de eso? Yo tuve una paciente que fue a la consulta porque solamente con visualizar en las noticias, mi paciente es una paciente con trastorno de ansiedad, la señora fue en una crisis terrible de pánico por haber visualizado aquello, porque fue impactante realmente. Lo que estamos diciendo, lo que se dice epidemiológicamente en el mundo, entre los 18 a los 35 años es el grupo de edades que más se suicida. ¿Por qué? Porque es justo en la edad más productiva. ¿Qué creen ustedes? ¿El estrés? Sí, de pronto. Porque abarca muchas responsabilidades que no creían tener desde cuando eran adolescentes, doctor. Arturo, hablas de las responsabilidades. Y de pronto administrar bien la vida no será una responsabilidad. ¿Qué pasa? Miren esa parte, ¿no? Nos hemos hecho, con un temita de esto, hemos hecho tantas conjeturas, hemos opinado de distintas maneras. ¿Sí? Les hablaba de ese ser humano que es complejo.
El ser humano es lo más complejo que tenemos. De las especies vivientes, el ser humano se lleva el premio en complejidades. Sí, Jorge. Incertidumbre de éxito social. Alguien decía por ahí un poco buscar la ubicación social. ¿Qué pasa con la enfermedad mental? Al suicidarse es el desenlace ya de una crisis grave de salud mental. ¿Qué pasa? ¿Cómo se va estructurando la enfermedad mental? ¿Qué dice César? ¿Cómo se va estructurando la enfermedad mental? Aquí no hay agente infeccioso. Aquí no es que hubo salmonelosis porque te comiste algo en la calle. Primero por la familia. La familia, o sea, Claro. ya culpamos a la familia. Perfecto. ¿Qué más? No, depende, pero luego ya van al ambiente social. Ambiente social, ya. Cavi Roll 2. Su educación, su Ya. familiar, Ya. su educación. Ajá. O sea, desde afuera. ¿Y la genética? Claro que también la genética. Es que también tenemos impregnados esos genes. Claro que sí. Aparte de la genética, parecería, esto dicen los psicoanalistas, que el aprendizaje de la enfermedad mental también se da intrauterinamente. También lo hemos hablado de esto. ¿Verdad? También lo hemos hablado de esto. Entonces sí, se va estructurando desde la genética, luego yo les hablaba a ustedes, que tiene muchísima importancia el deseo o no deseo de traer un hijo al mundo. ¿Ok? Y ahí va configurándose también una serie de traumas, ¿verdad? El trauma del embarazo no deseado, el trauma del parto no deseado. Sí, Arturo, te doy la palabra. O sea, doctor, lo que acaba de decir que tiene que ver algo en cuanto al deseo intrauterino, o sea que más o menos no entiendo muy bien. Usted se refiere a que si, digamos, es un embarazo no deseado, ¿no? Y fue un accidente, porque yo fui un accidente. Pero, o sea, quiero saber si es que eso puede enfocar en algo luego en el repertorio de mi salud mental, o sea, la mía. Si no te entendí mal, un embarazo no deseado, algo así dijo, ¿verdad? Un producto de un accidente, ¿no? ¿Qué repercusiones tendría eso en la salud mental? Por supuesto que tiene repercusiones, ¿verdad? Hay un no deseo de tener un hijo, hay un rechazo desde ese momento, de la idea de que te dijeron, Chuti, que estás embarazado, vas a tener un hijo, que no lo quieres, que no lo deseaste, que no lo buscaste, que fue producto de ese accidente. Por supuesto que sí, ¿verdad? Como les decía, si un organismo unicelular como una ameba tiene una respuesta refleja a un estímulo, pues también acá hay una respuesta refleja. ¿Sí? Es que el ser humano creo que se dijo que es papá. Chúsica. Por supuesto que también, claro. Por supuesto, claro que sí es papá también. Es que chicos, ¿se han visto ustedes esa diferencia? O de pronto, cuando un paciente va a la consulta y en la historia clínica, en la anamnesis que hacemos, empezamos a hablar de la historia familiar y decimos, bueno, pues, ¿con quién te llevas mejor? ¿Con papá o con mamá? Entonces, aquellos que solamente son de mamá soltera, dicen, pues, no, yo no tengo padre. No tengo padre. Entonces, solamente me llevo con mi mamá. Y por supuesto que hay una repercusión, porque ¿cómo se forma un nuevo ser humano? Unión de dos células, ¿verdad? Gametos masculinos y femeninos. ¿Ok? ¿Será que podría haber un ser humano prescindiendo de uno de los dos gametos? De ninguna manera. Eso es la parte biológica, ¿verdad?
En la parte emocional, exactamente de la misma manera. Entonces, el individuo, por supuesto, se desarrolla, pero con un inmenso vacío. Claro que en la vida hay sustituciones, ¿no? Hay sustitutos. Y esa es la parte de la terapia que cuando ya un paciente viene acá. Entonces apelamos a muchos recursos para que ese vacío vaya siendo, si no llenado, por lo menos vaya siendo visualizado de otra manera. ¿Sí? Realmente, así como ustedes se impresionaron de ese suicidio, también es altamente sensible cuando percibimos el dolor de un hijo que tiene inadecuadas relaciones con uno de sus dos progenitores o que no tiene relaciones con un progenitor que nunca lo conoció. O sea, es sumamente impactante aquello. ¿Okay? Entonces, claro que si tendría repercusiones, que creo que dijo que es papá, ¿verdad? Por supuesto que sí. Hay repercusiones. Entonces, es que el ser humano se va formando, como les decía en la clase, desde la idea del hombre y de la mujer de tener un hijo o no. Desde ahí se va formando. Mientras esa idea sea más completa, mientras esa idea realmente sea deseada, mientras esa idea sea planificada, mientras esa idea sea de pronto entonces ese ser humano nuevo viene con ese plus, ¿verdad? De haber sido deseado con muchísimo amor por sus dos progenitores. ¿Sí? Hay una tremenda diferencia cuando vemos en la consulta esa partecita. Por eso les decía, cuando hagamos la anamnesis, interesémonos por esa partecita. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede darnos luces sobre lo que una persona trae como trastorno. Bien, es lo que vamos a explorar. Miren, si ustedes leen la primera parte del MHGAP, en la parte de la presentación que hace el texto, que no se lo voy a poner acá, pero ustedes por favor lo tienen en su plataforma, revísenlo. Allí van a encontrar ustedes algunos aspectos de cómo ir evaluando al paciente, de cómo ir evaluando, ¿ok? Algunos principios generales, algunos criterios generales van a ir encontrando ustedes. Eso revísenlo, por favor. Luego ustedes van a encontrar ya lo que vamos a exponer ahora, cómo se va a manejar esto de la depresión, la psicosis y la epilepsia, ¿verdad? Porque hay protocolos para aquello. Pero ya en esta parte, que eso los manejan los especialistas, ¿no? Ya los psiquiatras en este caso, los psicólogos, lo manejamos desde ese punto de vista, pero el médico que no es especialista, pues como que se construyó este manual precisamente para ello, para los médicos que no son especialistas en salud mental, para que más o menos tengan una idea clara de cómo ir enfrentando un paciente con trastorno mental. ¿Ok? Ya vimos la historia de esto, nació en el año 90, luego en el 2002, 2005, en las conferencias de Caracas, de Brasil. Ya vimos esto, ¿no? La relevancia que se da a trabajar en el área de salud mental, por todas las razones que ustedes analizaron también en las dos exposiciones anteriores, ¿no? La epidemiología de las enfermedades mentales y la carencia de recursos especialistas en estas áreas. ¿Okay? Por eso hay necesidad de que no solamente el personal de salud intervenga, sino también la comunidad. Esa es la necesidad de este trabajo, de que la comunidad también se inmiscuya, que sea un aporte para que se pueda manejar la salud mental de una manera diferente. Listo, entonces le vamos a dar paso al grupo número 4, que nos va a presentar pues cómo vamos a manejar estos trastornos. El trastorno depresivo tiene algunas características clínicas, creo que ustedes ya lo han visto eso, y si no lo han visto, pues en algún momento, pues cuando hablen de psiquiatría, no han visto psiquiatría todavía, ¿no? Psiquiatría general, no todavía.
Bien. Psicopatología, ¿vieron psicopatología? Tampoco. Bien. Entonces ahí van viendo, pero ya pues en salud mental algo vimos de esto, en cómo es en neurociencias. Bien, entonces damos el paso al grupo 4. Valeria, ¿quién va a empezar? Presenta la temática y presenta cómo vamos a ir trabajando. Creo que Fátima vas a empezar. Sí, listo, doctor. Buenas tardes, doctor, compañeros. Nosotros somos el grupo número 4 y nuestro tema es psicosis y epilepsia. Bueno, nuestro grupo está conformado por Fátima Guananga, Jonathan Granja, Daisy Guananga, Arturo Puyawari y mi persona. A continuación voy a dar paso a mi compañera Fátima Guananga, quien les va a hablar acerca de la depresión. Listo, gracias Valeria. Bueno, yo les voy a hablar acerca de una introducción y cómo se maneja en este caso este trastorno depresivo. Primero tenemos que la depresión actualmente es considerado como una enfermedad en la cual tiene consecuencias. Además de ello, actualmente también tiene una alta prevalencia alrededor del mundo. Aproximadamente son 360 millones de personas que tienen esta depresión, este trastorno. Además de ello, también hay una prevalencia cierta en grupos específicos, por ejemplo, en adolescentes y en jóvenes. Por ejemplo, entre estos dos grupos, los que mayor tienen como que un poquito más de que la enfermedad sea crónica son los adolescentes, porque muchas veces los adolescentes tienen como que pensamientos suicidas, e incluso cometen el acto. Sabemos que también la depresión, actualmente, según la Organización Mundial de la Salud, se caracteriza por cambios de ánimos en la persona, afectando así su estado psicológico y también limita sus actividades diarias. También representa un problema de la salud pública y generalmente esto también se parenta junto con otros trastornos. Por ejemplo, aquí tenía al momento de tratar de diagnosticar la depresión, teníamos que tener en cuenta también muchos factores, como por ejemplo psicosociales, factores biológicos y genéticos. Fátima, si mal no recuerdo, habíamos dicho que en el mundo había aproximadamente 450 millones de personas con trastorno mental. Fátima nos habla de 360 millones solamente de personas con depresión. ¿Será que hay alguna discrepancia allí en esa cifra? ¿O será que la depresión es el trastorno que de pronto pues ocupa el primer lugar dentro de los trastornos mentales? Así parece hablar de esa cifra de 360 millones, Fátima. Claro, actualmente en estudios anteriores, cómo se han ido graficando y todo, esta es una de las enfermedades mentales que más hacen daño a las personas, o las personas las adquieren por los diferentes factores que se ven involucrados a desarrollar la enfermedad. Ya. Gracias, Fátima. No, sí, solamente quería reafirmar que efectivamente son más de 300 millones solo de personas con trastornos depresivos, englobando todos los trastornos depresivos que conocemos acá, ¿no? Todos los trastornos del estado de ánimo. La cifra realmente es mucho más alta, la cifra de las enfermedades mentales es muchísimo más alta, muchísimo más alta. Si nosotros sumamos allí todas las formas de dependencias, todas las formas de dependencias, todas las formas de toxicomanías, créanme que la cifra es extremadamente alta, ¿no? Adelante, Fátima. También algo que aportar a eso es que también esto solamente es de las personas que han sido como que diagnosticadas, porque hay también personas a las cuales no ni siquiera se les ocurre que tienen la enfermedad. Sí. Ya, para llevar a cabo el diagnóstico de la depresión, tenemos que tener en cuenta 3 etapas, que es la evaluación, el manejo y el seguimiento. Con respecto a la evaluación, hay que tener en cuenta cuáles son las manifestaciones comunes que se presentan en las personas. Tenemos múltiples síntomas físicos persistentes sin causa clara. Por ejemplo, las personas normalmente que tienen este cuadro
tienen hipertensión, dolores estomacales, también alteraciones del sueño, bajas energías, fatiga, tristeza, el estado de ánimo de estas personas totalmente deprimidas, tienen también ansiedad y la pérdida de interés o placer en las actividades que anteriormente habían hecho. Alteraciones del apetito, no te olvides que eso es bastante frecuente. Las alteraciones del apetito son muy frecuentes en el trastorno depresivo. Ya. Y dentro de este caso, de esta etapa de evaluación, hay que tener en cuenta 3 puntos. Esto se lo va a llevar a cabo mediante ciertas preguntas en las cuales le va a permitir al especialista como que tratar de identificar o a la persona que le esté queriendo como que ayudar a alguien. Fátima, algo, perdona que te interrumpa ahí. Cuando hablábamos de las alteraciones del apetito, del sueño, no se habla mucho, miren, y esto no lo hemos visto mucho en la literatura que hemos estado observando, pero hay bastantes alteraciones en la función sexual. ¿Sí? En términos generales, Fátima dijo alteraciones del interés de las personas, ¿verdad? Pero uno de los aspectos que más sufre es la parte sexual. Y eso provoca otro tipo de trastornos en las relaciones ya de pareja cuando el paciente de pronto o la paciente tiene un vínculo conyugal, por ejemplo, ¿no? Entonces se acrecienta la problemática de salud mental. ¿Por qué? Porque ya hay otros problemas añadidos. No se olviden ustedes que uno de los aspectos que de pronto son más relevantes en la relación de pareja es la función sexual. Y cuando por este tipo de trastorno se altera la función sexual, hay otros trastornos que vienen sobreañadidos, ¿no? Entonces también pongan mucha atención en eso. Bueno, hay una serie de situaciones que se van desprendiendo de eso. Adelante, Fátima. Ya. Entre el primer punto dentro de evaluación están estas preguntas, por ejemplo, si la persona ha sufrido depresión. En el caso de que conteste sí, no. En el caso de que sea así, por ejemplo, preguntarle también si ha presentado alguno de los síntomas básicos, como se ha dicho anteriormente, y si es no, entonces se descarta este cuadro deprimido. Ya, en el caso de que sea así, se tienen que seguir como que los siguientes lineamientos para seguir identificando si de verdad se trata de este cuadro. Una de las otras preguntas es, por ejemplo, si tiene o tuvo la persona varios de otros síntomas siguientes durante al menos 2 semanas. Ahí estaba, por ejemplo, igual las alteraciones del sueño, los cambios significativos de apetito-peso, la creencia de que carece mérito o una culpabilidad excesiva. En el caso igual de que diga que sí, que ha manifestado al menos 2 semanas estos síntomas, entonces se continúa con las otras preguntas. Por ejemplo, si la persona ha tenido como que dificultad en tratar de tener el funcionamiento tanto en el ámbito profesional, familiar, educativo u otro tipo. Ya, después, en el punto número 2, hay que explicar si ha tenido otras explicaciones posibles de los síntomas. Es decir, si es una enfermedad física que se puede asemejar a la enfermedad de la depresión o exacerbarla. Esto se refiere, por ejemplo, a enfermedades físicas como la anemia, hipotiroidismo, son enfermedades a las que se puede como que tratar. En el caso de que sí se trate, entonces se descarta este cuadro depresivo, y en el caso de que no, entonces esas van a tener como que signos y síntomas que sugieran la presencia de anemia y desnutrición, o también antecedentes de manía en el caso de que sea así. Estos antecedentes de manía están caracterizados por lo que la persona va a tener irritabilidad. También va a tener al momento de que da sus ideas, no las va a poder dar de forma correcta. También va a tener pérdida de interés. Todo esto es probable de que si hay todos estos síntomas en la manía, entonces va a tener un episodio depresivo en el trastorno bipolar. Ya, en la parte 3, el último punto de evaluación es preguntar si hay trastornos prioritarios concurrentes. Tenemos que las personas con depresión son más susceptibles a tener este tipo de enfermedades. Por ejemplo, en este caso, en este cuadro, iba a ver de que las personas iban a tener síntomas psicóticos.
es decir, delirios, alucinaciones. Ujú. Para llevar a cabo, en el caso de que todo diga que sí y que la persona de verdad tenga como que este enfermedad, se recurre al segundo paso, que es el manejo, que es a partir de los protocolos. Ya. Un momentito, Fátima. Cuando hablas de delirio, de alucinaciones, ¿hablas de cualquier depresión o estamos hablando de una depresión mayor, por ejemplo? No, ya ese es el trastorno bipolar. Ya. Ajá. Pero un paciente con trastorno grave, con trastorno depresivo grave, ¿será que también puede alucinar? Por supuesto que sí, Fátima. No solamente en el trastorno bipolar. ¿Ya? También una persona, un paciente con trastorno o depresivo grave puede tener alucinaciones. ¿Sí? Ideas delirantes. Hay alteraciones también en el curso del pensamiento en este tipo de pacientes, ¿no? Cuando nos confiamos mucho en esto. ¿Por qué? Porque el paciente en estado depresivo grave en algún momento como que pierde su principio de realidad, ¿no? El momento que ve afectado, que no quiere, que no le interesa nada, el momento que el paciente llega a ese estado grave de no querer nada, ni siquiera su propia vida, en ese momento el paciente puede también empezar a alucinar. ¿Sí? Dos, algo muy importante. Fátima nos está hablando de algunos signos y síntomas del paciente, pero nosotros también podemos ayudarnos en la evaluación del paciente con algunos instrumentos, que no lo dice el manual, ¿no? El manual no lo dice. Pero hay instrumentos estandarizados, test estandarizados que nos permiten ir ubicando la escala, si es una depresión leve, una depresión moderada o si es una depresión grave. ¿Sí? Ustedes pueden googlear con el... ¿Perdón? Como planillas. Sí, tipo test. Por ejemplo, pueden googlear ahorita al inventario de depresión de Beck, B-E-C-K, inventario de depresión de Beck, ¿verdad? Son más de 20 preguntas, 21 si no recuerdo, que hacen allí con distintas alternativas. Eso lo puede aplicar no necesariamente los especialistas, ¿verdad? También lo puede utilizar el médico general, hasta el voluntario de salud. Si lo entrenamos bien, lo puede utilizar. Y eso nos va a dar a nosotros una pauta del estado del paciente, de qué tipo de depresión, con qué tipo de depresión nos estamos enfrentando. ¿Encontraron? ¿No? ¿Sí? ¿Tiene confianza, Isaías? ¿Qué te dice ahí la prueba? ¿Cuántas preguntas son? Hay 21. 21, ¿verdad? 21. Tienen 4 alternativas, creo. Cada pregunta tiene 4 alternativas. ¿Sí? Entonces eso le aplicamos al paciente, la misma escala nos da la puntuación. Por ejemplo, si mal no recuerdo, de 1 a 14 es leve, sobre 14 a no sé cuánto es moderado, y mientras más puntaje tenga, es grave. ¿Ok? Eso lo podemos nosotros ubicar. Y dependiendo de eso, también utilizamos la medicación en el caso que amerite. Dependiendo de si es muy grave, si es grave la depresión, podemos utilizar medicamentos. Que eso ya lo van a ir viendo más. Listo. También hay otro inventario que es el de Hamilton. También la escala de depresión de Hamilton, ¿no? Porque es otra prueba rápida, fácil de manejar y son pruebas estandarizadas, ¿no? O sea, son pruebas que han sido utilizadas en el mundo, ¿verdad? Entonces podríamos utilizar eso. Ya cuando derivamos al especialista, el especialista se encarga también ya de ir ubicándose en un paciente con estructura depresiva, de la estructura de personalidad depresiva, o si es solamente un tipo de depresión reactiva. Ya depende de eso. Pero lo que podemos manejar nosotros, podríamos manejar ese tipo de pruebas. ¿Ok? Listo, Pati, adelante. Ya. Con respecto a la segunda etapa, que es el manejo, tenemos los protocolos. Ya. En el protocolo 1 de la depresión tenemos proporcionar psicoeducación, es decir, tratar de dar mensajes tanto a los cuidadores y al paciente. Hay muchas veces, por ejemplo, que nosotros inconscientemente o las personas que están como que a cargo de estas personas que tienen este cuadro, le dicen al paciente de que trate de levantarse o le dan mensajes que no lo ayudan.
sino que lo afecta. Ujú. También otra de las cosas era reducir el estrés. También las actividades diarias y comunitarias también eran importantes porque esto iba a poder a que la persona se involucre más en la sociedad y que vaya intentando adaptarse nuevamente. Tratamientos psicológicos. También tenemos los tratamientos con fármacos, en los cuales también estaban a ser los antidepresivos que van a ayudar a la persona, y debe haber un seguimiento periódico. Ya. En cuanto al Fátima, un ratito. En cuanto a la cuestión de la psicoeducación, esto es súper importante, ¿verdad? No se trata solamente de consolar al paciente. Cuidado, nos quedamos con eso. Ya lo vemos muy triste, muy apagado, entonces queremos consolarlo y levantarlo. Tampoco se trata de decirle, ¿sabes qué? Pon de tu parte, porque usualmente decimos eso. Pon de tu parte, ya reacciona, ya pon de tu parte. No depende del paciente, no depende de eso, no depende de la voluntad. Es una enfermedad. No depende de la voluntad. Entonces, es lo que hay que ir encaminando el tratamiento. Y luego, pues, que busque ayuda. O sea, nosotros servimos ¿cómo le digo? De esa, como esa parte en la que el paciente encuentra a alguien que lo escuche. ¿Ok? Y lo vamos derivando hasta que vaya al especialista. ¿Okay? No se trata de voluntad, de que el paciente bueno, se va a suicidar y depende de su voluntad. No, no. Si la enfermedad es altamente grave, se suicida porque sí. ¿Ok? Entonces, la psicoeducación está en función de ese proceso de enseñarle al paciente y a la familia a buscar ayuda. Que cuando esté en ese estado, no esté solo, por ejemplo, eso, no dejar solo al paciente. A la familia enseñarle que no debe dejar al paciente en estado depresivo, no lo debe dejar solo. Siempre debe estar acompañado. Que haya escucha activa. Que no menospreciemos o minimicemos lo que el paciente nos está refiriendo, ¿ok? Sino darle la relevancia que tiene. Es decir, situarnos en el dolor del otro, aunque no lo sintamos, pero más o menos imaginarnos lo que puede estar pasando en el paciente, ¿ok? No minimizar el síntoma, para nada. La queja del paciente es la oportunidad de poder hacer algo. ¿Qué más en la familia? Como decíamos, la familia juega un papel importantísimo acá. ¿Sí? Puede haber una historia de familiares con estado depresivo. Ojo con eso. Puede haber historia de eso. Entonces, empezar el tratamiento también con la familia. Los estilos de psicoterapia pueden ser individuales para el paciente, pueden ser también familiares. Recordemos que también hay factores desencadenantes en el paciente. ¿Sí? Una estructura familiar conflictiva, pérdidas permanentes, etcétera, etcétera, ¿no? Hay factores que van a ir coadyuvando a que se agrave el estado. Entonces, la psicoeducación, en primer término, consistiría en eso, en ir enseñando al paciente y a la familia a buscar ayuda. ¿Okay? Pero hasta que lleguen a la ayuda especializada, por favor, hacer un acompañamiento del paciente. Eso le tenemos que decir a la familia, acompañar al paciente. ¿Qué más decimos en este protocolo 1? Reduzca el estrés. Muy bien. Un poco si hay factores desencadenantes o factores de riesgo, ir analizándolos y procurando que la familia se ocupe de eso, disminuyendo esos factores. No nos olvidemos de eso. No nos olvidemos, por ejemplo, de pronto que el paciente con estructura depresiva se quedó sin trabajo. ¿Qué hacemos ahí? El paciente se nos hunde en depresión, perdió el trabajo, era su medio de sustento. ¿Qué hacemos ahí? Le buscamos otro trabajo. ¿Qué? A ver. Muy bien, la familia puede ser un aporte. Recuerden ustedes que la familia tiene una función protectora. La familia tiene una función económica. ¿Qué otra función tiene la familia? Solidaria, muy bien, función solidaria, así se llama, ¿no? Función solidaria. ¿Ok? Entonces, esa parte, ¿sí? Que la familia se convierta en ese sostén. Muy bien, se quedó sin trabajo, muy bien, pero
Acá yo no te preocupes hasta que encuentres otro trabajo y estoy yo, ¿no? ¿De acuerdo? Función solidaria. ¿Listo? Entonces, esa es la parte que la familia tiene que ir entendiendo también. Psicoeducación se llama eso. ¿Listo? Y con eso bajamos un poco el estrés. Bueno, y así pues los tratamientos psicológicos y el seguimiento periódico. El seguimiento, el acompañamiento de la familia y el seguimiento periódico por parte del sistema ya de salud en este caso, o del líder comunitario. Vamos a formar líderes, el líder tiene que estar pendiente de eso, hacer un seguimiento permanente. Sigue, Fátima, adelante. De acuerdo con el protocolo 2, en lo que es la depresión en trastorno bipolar, tenemos que primero consultar a un especialista, o si no hay un especialista que pueda ayudarnos, entonces se sugiere que siga los protocolos de protocolo 1. Aquí hay que tener en cuenta, por ejemplo, con respecto a los antidepresivos, porque estas personas no pueden tomar estos fármacos debido a que ellos pueden presentar síntomas de manía. Y ya serían desarrollando la depresión trastorno bipolar, sería peor en estos casos. Ojo con eso también, Fátima, un ratito. Hay un medicamento, no sé si lo vas a nombrar más luego, ¿vas a hablar de la fluoxetina? No, pero sí he leído algo de la fluoxetina. Ya, listo. Bueno, la fluoxetina es un antidepresivo, se utiliza bastante. Sin embargo, por ejemplo, está contraindicado utilizarlo en las mujeres embarazadas principalmente, ¿no? Fluoxetina. 1. 2. Y les digo mucho cuidado porque este es un medicamento que se vende sin receta médica. ¿Sí? Todos los psicofármacos deberían venderse con receta médica, pero los antidepresivos se venden sin receta médica. ¿Sí? No así los ansiolíticos. Los ansiolíticos, los antipsicóticos, todos se venden por prescripción médica y no de cualquier médico, solamente del especialista. Pero, no sé, yo todavía me pregunto por qué razón los antidepresivos no tienen esa restricción. ¿Okay? Y un paciente, por ejemplo, con trastorno bipolar en fase depresiva, puede utilizarlo, pero está contraindicado, no puede utilizar. Sin embargo, al extenderse sin receta médica, puede hacer que el cuadro clínico se dispare en la manía. ¿Okay? Sí. Una pregunta. Conforme a este fármaco que se lo recomiendan, obviamente al no ser un fármaco que sea totalmente adictivo, se dice que se lleva un tratamiento bajo una orden médica, pero supongamos que el paciente se tomando todos los días un medicamento con una prescrita, pero de pronto existe la situación en la que ya no se puede acceder al fármaco y simplemente lo deja de tomar. ¿Cuáles serían las consecuencias que traen eso en el futuro? Ya, en el caso de los antidepresivos, de la fluoxetina específicamente, no tiene el efecto adictivo. ¿Ya? Son medicamentos de efectos prolongados, ¿no? De efectos prolongados. Entonces no tiene esa. Pero, por ejemplo, en el caso de otro tipo de fármacos que sí producen adicción, principalmente los derivados del opio, los opiáceos, entonces lo que va a haber allí es el síndrome de abstinencia. Eso es lo que va a haber, ustedes ya saben cómo es el síndrome de abstinencia de los opiáceos. Entonces, eso es lo que va a haber. Pero como son medicamentos que si se los receta hay que hacer seguimiento, ese es el compromiso del médico, tiene que hacer seguimiento, el médico evalúa el momento de que si está produciendo algún efecto en ese sentido, entonces irlo disminuyendo paulatinamente. Si el paciente lo interrumpe, qué pena, por eso también sirve el seguimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a presentar otro tipo de síntomas. Entonces lo vamos a ir monitoreando precisamente para evitar esas consecuencias. ¿Lo preguntarán? No. ¿Sí? Yo tengo una pregunta, sería. Claro. Hablaba sobre tratamientos progresivos, que eso no causaba una como adicción al medicamento, pero no entiendo cómo que a qué se refiere como progresivo. Progresivo. Dije de efectos. Sí, los medicamentos progresivos no van a causar ningún tipo de repercusión si el paciente deja de tomarlos. A ver. Un ratito, depende del tipo de psicofármaco.
depende de eso. Hay medicamentos que sí producen dependencia orgánica. Es que era más porque yo había leído que había medicamentos respecto al, como de la depresión, ansiedad, etcétera, que no hacen efecto hasta que lo estén tomando por un largo plazo. Entonces no sabía si se refería a eso, o sea, a esos medicamentos progresivos. Sí. Generalmente todos los psicofármacos tienen esa. Más o menos, tú esperarás entre 15 y 30 días para que el medicamento llegue a el estado en el que el médico quisiera que llegue a hacer su efecto. O sea, no es de acción inmediata. En la concentración, me refiero, la concentración en el organismo no tiene acción inmediata, sino que es progresiva. Ahora bien, en ese tiempo no se va a formar dependencia. ¿Okay? Cuando empezamos a recetar, o el médico empieza a recetar, está consciente de que no es que va a recetar para una semana, para 15 días, para un mes, no. Sino que el medicamento lo va a utilizar, el psicofármaco lo va a utilizar 6 meses, 1 año, 2 años. ¿Okay? Y en ese tiempo, de acuerdo a la evolución del paciente, va modificando la dosificación, en algunos casos aumenta la concentración, en otros casos disminuye. Depende muchísimo de la respuesta del paciente. Cuando el paciente suspende la medicación, va a haber algún tipo de repercusión, ¿no? Siempre va a haber repercusiones. Y el paciente va a regresar a la consulta con nuevas crisis, generalmente exacerbadas. ¿Sí? Porque, o sea, si bien es cierto que tiene efecto progresivo y acumulativo incluso, no es menos cierto que el paciente puede prescindir del medicamento durante mucho tiempo. Salvo que el médico se observe con el criterio y diga, no, el paciente ya no requiere medicación. ¿Por qué? Porque fuimos disminuyendo, también va progresivamente, se va disminuyendo la dosificación, de manera que en algún momento el paciente pues ya no le hace falta. Principalmente en el paciente con alteraciones en el sueño, ¿no? El paciente luego de eso ya puede dormir tranquilo, ¿no? Por ejemplo, cuando se utiliza clonazepam, por decirlo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Fátima. Ya, y bueno, lo que estamos hablando ahorita es el parte del seguimiento de este cuadro, por ejemplo. ¿En qué consiste? Primero la evaluación para determinar si hay mejoría en el paciente. Yeah. En este caso, se evalúa al paciente a ver si hay una disminución de los síntomas antes dichos o no hay una mejoría. También es importante dar un monitoreo del tratamiento, es decir, también si la persona se está tomando a medida los fármacos que le fueron recetados. También revisar el tratamiento si procede, si la persona estaba libre de síntomas durante un periodo de 9 a 12 meses. Por ejemplo, en el caso de que la persona esté dando como que resultado, esté disminuyendo los síntomas, entonces se va bajando la dosis del medicamento hasta que el paciente ya le diga que ya está bien. Asimismo, si no presenta una mejoría, entonces el doctor va a tener que decirle subir las dosis y así también dar una continuidad del tratamiento de la persona acerca del cuadro clínico. Listo, Fátima. Gracias. Bien, como les decía, estos son algunas de las formas de los protocolos, cómo vamos a ir observando esto y cómo vamos a ir manejando en el paciente, ¿no? Siempre tomemos en cuenta que la medicación, si hablamos en la parte psicofarmacológica, la medicación en el paciente no es igual a la medicación que administramos por algún tipo de infección, que generalmente pues, es de respuesta rápida. Acá no. Ustedes, por ejemplo, en una enfermedad infecciosa, a los 15 días esperan porque el paciente evolucionó completamente. Acá no, acá a los 15 días recién estamos esperando que el paciente sienta algo de alivio con relación a la medicación que se le pide. ¿Sí? Y de allí en adelante hacemos control 6 meses, 1 año, 2 años, dependiendo de
de la evolución que tiene el paciente. Ojo, pero no es solamente el medicamento, ojo con eso. Es lo que sucede alrededor del paciente también. ¿Ok? Si hay un paciente con trastorno de ansiedad y tiene en su medio familiar los elementos que disparan la ansiedad, mientras no se modifique eso, el paciente tomará medicación ansiolítica para toda la vida, pero no va a haber recuperación. ¿Por qué? Porque los factores que disparan la ansiedad van a estar presentes. ¿Ok? Esa es la importancia también de asociar la farmacoterapia con la psicoterapia. De ley que tiene que hacerse de esa manera. ¿Listo, Fátima? ¿Alguna pregunta para Fátima? ¿No? Sí. Y ahora entonces vamos a hablar acerca del tema de psicosis. Muy bien, Daisy. Y bueno, dentro de este módulo de psicosis trataba dos tipos de trastornos mentales, entre ellos tenemos la psicosis y trastorno bipolar. Hay que tener en cuenta que las personas que sufren estos tipos de trastornos llegan a tener ciertas repercusiones, por ejemplo, tienen una violación al derecho de vivir con dignidad, tienen ciertas estigmatizaciones y también a la discriminación. Bueno, ya, para empezar con lo que es la psicosis, esta se la puede definir como cuando la persona empieza a tener, o sea, no distingue la realidad de la fantasía. Y aquí existen, las personas que, la edad en la que más o menos empieza esto es entre el final de la adolescencia y inicios de la edad adulta. También se han registrado datos, por ejemplo, hay un dato que es en Estados Unidos que alrededor de 100.000 casos nuevos cada año se registran de estos casos psicóticos. Este tipo de psicosis se llega a caracterizar porque hay cierta distorsión en el pensamiento, en la percepción, y también hay perturbaciones en lo que es la emoción y el comportamiento. Okay. Las causas de este tipo de trastornos, no hay una causa específica, pero se la puede ver como un tipo de síntoma de otras enfermedades mentales, como es la esquizofrenia y también el trastorno bipolar. Pero no, esto no implica que una persona que esté diagnosticada con este tipo de trastornos tenga esencialmente algún tipo de estas enfermedades que ya han sido mencionadas. Antes de que una persona también que inicie con un cuadro psicótico, puede también llegar a verse ciertos cambios en su comportamiento. Por ejemplo, puede ser, si es un estudiante, bajas calificaciones, un desempeño laboral que se ve disminuido. Esta persona tiende a alejarse de las personas y a estar más tiempo solos, más de lo habitual. También tienen problemas en lo que es la comunicación, tienen ideas delirantes y bueno, también pueden llegar a emplear un lenguaje incoherente o ilógico. Entre los síntomas que tenemos entre los síntomas de psicosis, tenemos alucinaciones, estados delirantes, anormalidades graves de la conducta y alteraciones de las emociones. Alucinaciones es que estas personas empiezan a escuchar voces o ver objetos que no existen. Estados delirantes van a tener ciertas creencias falsas que son fijas. Anormalidades graves de la conducta, por ejemplo, empiezan a ser más desorganizados, tienen o pueden llegar a ser muy hiperactivos o tener inactividad. Y lo que respecta a las alteraciones de las emociones, tienen apatía pronunciada y llega a haber una incoherencia entre las emociones, entre lo que se señala y lo que se observa con respecto al lenguaje corporal y la expresión facial. Y el otro tipo de trastornos, bueno, eran los trastornos bipolares, que estos antes eran conocidos como depresión maníaca. Esto se refiere a que hay cambios extremos en tanto los estados emocionales y la actividad de la persona, se ven significativamente muy alterados. Entre estos encontramos los términos que es la manía y depresión. Manía se refiere a cuando la persona tiene un aumento del estado de ánimo, aumento de actividad, aumento de energía.
En cambio, en los bajos emocionales, que sería la depresión, las personas tienen lo contrario, es decir, una disminución en lo que es su estado de ánimo, su energía y actividad. El tipo de causa tampoco es aquí que hay una causa específica, pero se puede contribuir a ciertos factores como factores genéticos. También estar bajo situaciones de estrés. Y bueno, entre la sintomatología es que aquí hay que tener en cuenta que la persona puede llegar a tener ya sea episodios maniáticos o episodios depresivos. O también puede llegar a presentar episodios mixtos. Entre los episodios de manía pueden llegar a tener elevación en su estado de ánimo, aumento de energía y actividad, tienen menor necesidad de dormir, tienen muchas ideas en su cabeza y pueden llegar a tomar malas decisiones. También decía de que estas personas tienen un excesivo apetito. Y entre los síntomas depresivos es totalmente lo contrario, empiezan a sentirse muy decaídos, problemas en tomar decisiones y para conciliar el sueño. Y cuando estas personas también llegan a dormir o llegan a despertarse muy temprano o se duermen por muchas horas. Daisy, cuando hablas de que estas personas en el estado maníaco pueden tomar malas decisiones, ¿a qué te refieres? Yo creo que es porque las personas tienen muchas ideas y pueden llegar a actuar de manera inconsciente. Entonces, ¿Agredir a otros? Sí, no. Bueno, aquí hablaba de que en este tipo de trastornos las personas como que había una mayor probabilidad de que ellas se hagan daño a sí mismos, pero no tanto a otras personas. Más autoagresivo. Bien, solamente para aclararles un poco esto de que el trastorno bipolar antes se lo conocía como psicosis maníaco-depresiva. O sea, estaba englobado como una psicosis. Se lo conocía como eso. Búsquenlo como PMD, así le decían, con las siglas de PMD, psicosis maníaco-depresiva, ¿no? Y era precisamente porque en algún momento el paciente, en esa fase de depresión principalmente, podía alucinar o tener, como nos decía Daisy, podía tener pues, pensamientos delirantes, ¿no? Y en la fase maníaca el paciente podía perder el control de sí mismo, ¿no? Podía perder el control, produciendo actos agresivos contra sí mismo y también contra otros, ¿sí? Pero en menor escala que los actos autoagresivos, en menor escala, ¿no? Son pacientes muy irritables, en la fase maníaca extremadamente irritables. No se adaptan de pronto a la convivencia normal. Son pacientes que pueden oscilar rápidamente, pasar de un estado al otro, con mucha rapidez. Entonces, aquí la intervención de la familia también es sumamente importante. ¿Por qué? Porque la familia también debe cuidarse. ¿Okay? Tenemos que aprender, no que tengan miedo, pero sí a manejar, porque son pacientes que deben estar con medicación, ¿no? Sigue. Ok, bueno, también para contar de los trastornos bipolares es que existen tres tipos. El trastorno bipolar 1, trastorno bipolar 2 y el trastorno ciclotímico. El trastorno bipolar 1 es más referente a las personas que tienen, son diagnosticadas con cuadros episódicos de manía y también pueden ser los depresivos. En el trastorno bipolar 2, en cambio, son solamente para personas que tienen episodios depresivos o hipomaníacos. Leí que la palabra, los hipomaníacos son aquellos que tienen esta enfermedad, pero no pierden parte de su funcionalidad, como lo perdería una persona con episodio maníaco. Es muy importante eso es súper importante. No pierden su funcionalidad. ¿Ok? Son personas que pueden manejarse, cabe el término normalmente, mientras estén en tratamiento, pueden hacer su vida social, su vida familiar, su vida laboral, sin mayores problemas. ¿Ok? Es muy funcional. Sí, y el último, que era el trastorno ciclotímico, era para también personas que tenían síntomas de hipomaníacos o episodios, síntomas agresivos. Esto era porque eran denominados síntomas y no episodios porque estos eran menos intensos y duraban poco tiempo. Por eso son clasificados así.
y ya. Pero en el tiempo avanzan bastante tiempo. Los ciclotímicos son personas que van durante mucho tiempo con el cuadro clínico. ¿Alguna pregunta, Fátima? ¿No tienes una pregunta para tu ñaña? No, seguro. ¿Son mellizas? Gemelas. Gemelas. Vaya. Solo por el peinado se las distingue, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta para Daisy? César. No, seguro. Estás durmiendo, César. ¿Qué pasa, César? No. Ya. Bien, gracias, Daisy. Listo. ¿Quién sigue? Valeria, Arturo. Allá. Con respecto a la evaluación, en el caso José, de Josué. psicosis con un episodio manejo de trastorno bipolar, no se puede tener en cuenta estos dos trastornos de primeras, sino que hay que eliminar algunos factores que pueden producir síntomas similares. Como puede ser trastorno físico, una enfermedad física aguda, como puede ser malaria, una infección, cambios metabólicos, etc. O efectos secundarios de alguna medicación que esté tomando el paciente, como pueden ser antimaláricos o esteroides. Los esteroides, cuando se consumen, uno de sus efectos secundarios puede llegar a ser el cambio de humor repentino, que es similar al trastorno bipolar. Si se llegase a tener la sospecha de que puede ser uno de estos factores y se realiza el tratamiento, pero si el tratamiento no funciona, ahí se debe sospechar del trastorno bipolar o de la psicosis. Para analizar si tiene un episodio maníaco agudo, se tiene que revisar los síntomas que le han mencionado anteriormente, que pueden ser cambios repentinos en el estado de ánimo, o muy animado, irritado, pueden tener mucha energía, suelen hablar mucho, pero hablan muy rápido. O sea, hablan mucho y dicen poco. Más o menos. Teniendo en cuenta esos factores que también, como mencionaba el doctor, de cuando pueden llegar a ser agresivos, es porque tienen acciones muy impulsivas, muy temerarias. Entre estas puede haber, bueno, no necesariamente la agresión, pero también puede haber, por ejemplo, gasto excesivo de dinero. Si tenemos algunos de estos síntomas, también tienen que cumplir con el hecho de que tienen que, al momento que se presentó, puede, es decir, tiene que ser un episodio grave que haya afectado al paciente en su vida cotidiana, en el trabajo, escuela, etc. Si cumple con esos requisitos, podemos estar frente a un caso de trastorno bipolar. Del otro aula me están llamando. Tranquilo, sigue nomás. Para identificar la psicosis, también se revisa síntomas, una actitud diferente, suelen ser bastante desorganizados en el tema del habla, o también en conducta. Adicional, tienden a ser bastante temerosos en las alucinaciones, tanto auditivas como visuales, se sienten todo el tiempo agobiados. Y si cumple con tan solo dos de los síntomas, si cumple con al menos dos de estos síntomas, ya se puede considerar psicosis. Ahora, con respecto al manejo, el primer paso es proporcionar psicoeducación al paciente y a los cuidadores. Aquí tenemos que ser específicamente cuidadosos porque no podemos hacer sentir culpable ni al paciente ni a los familiares sobre esta enfermedad, porque eso puede afectar indirectamente al paciente. Como ya vimos, tienden a ser emocionalmente bastante hipersensibles. Y esto puede provocar que desarrollen un odio hacia ellos mismos, echándose la culpa del trastorno, y eso puede llevar
suicidio o que traten de hacerse daño. A los cuidadores hay que darles información de la más simplificada, que puedan entenderlo, sobre signos de recaída sobre estos trastornos o signos de recaída o los efectos secundarios del tratamiento que se le va a dar. Ahora, con respecto a la intervención farmacológica, con el caso bipolar, se inicia valproato y algunos psicóticos. También se considera el uso de benzodiazepina, pero esto es en casos específicos y no se puede utilizar como un tratamiento a largo plazo. Siempre va a ser a corto plazo, no más de 2 a 4 semanas. Estos se utilizan porque, se usan para reducir la agitación del paciente y para tratar directamente el trastorno de conducta, que es el punto más importante del trastorno bipolar. Ya, en este caso, estos medicamentos hay que evitar utilizarlos si nuestro paciente es una mujer embarazada o en periodo de lactancia, ya que utilizarlos puede aumentar la probabilidad, el riesgo de que el bebé desarrolle deformación congénita. Y con respecto a la psicosis, se inicia con antipsicóticos en pequeñas dosis, aumentándolas progresivamente para así alcanzar la dosis eficaz mínima. ¿Por qué se lo hace de esta manera? Es para que evitar lo más posible los efectos secundarios de estos fármacos. Y hay que evitar utilizarlo en pacientes, en adultos mayores, porque puede aumentar el riesgo de que sufran un episodio cardiovascular. Josué, Vale. te voy a pedir, yo sé que te robaste la atención del público, ¿verdad? Te robaste la atención del público, estabas muy bien, ¿verdad? Estaba muy bien, sí, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué gustó de la exposición de Josué? ¿Ah? Ya. No, pero la postura, tienes una forma. Ah, perdón, Jonathan, discúlpame. ¿Qué te digo? La tranquilidad con la que hablas es magnífica. O sea, en la comunidad te vas a ganar a la gente en la comunidad, ¿sí? Entonces, lo dejamos para la próxima, Jonathan, sí, para la próxima, Jonathan, porque llamando de otra aula. Listo, chicos, entonces quedamos en la diapositiva 16, la vuelves a retomar y nos estamos viendo mañana. Ok, un gusto haber estado con ustedes. Hasta mañana, chicos. Gracias a ti. Igual un gusto. Chao, hasta mañana. Chao, hasta mañana. Chao. Llegaste tarde. ¿Cuál es tu apellido? Rendón. Mailes. Ay, Mailes. ¿Cómo estás? Por fin te conozco en estas condiciones, llegando atrasada. Es que yo soy de otra ciudad. ¿De dónde eres? ¿Ah? De Bedoya. Acá está Mailes. Mailes, te voy a pedir que tú que vives en... No, después te digo. Me pusieron una multa de tránsito en tu ciudad. Sí, ya voy a...